Hay que decir las cosas. El presidente López Obrador ha tenido que ir resolviendo tantas cosas en su gobierno, no solo resolviendo las cosas del país, sino resolviendo las cosas del movimiento. El presidente ha estado siempre, su atención más importante está en gobernar, en terminar su periodo, cumpliendo todo lo que prometió, sentando completamente las bases estructurales de la transformación. Pero también ha estado el presidente cuidando que el movimiento no se separe, que el movimiento siga unido. Cuando escucho a la gente de la derecha hablar de que el presidente López Obrador es una persona que no crea acuerdos, es una persona que no crea consensos, que no tiene diálogo, me ataco de la risa porque son tan estúpidos, porque no conocen al presidente o conociéndolo no le dan el crédito de lo que es. Si hay una persona más conciliadora, que más diálogo ha tenido con la misión de que el movimiento no se vaya rompiendo, ha sido el presidente López Obrador. Es decir, el presidente ha estado gobernando al país, pero también cuidando al movimiento. Mucho de lo que pasó el domingo con este acuerdo de unidad está provocado por el propio presidente de la República. Es decir, el propio presidente cuidando al movimiento, no cuidando el movimiento para su conveniencia, porque él termina en septiembre de 2024, tratando de cuidar al movimiento para el pueblo. Porque cuando el presidente crea el Movimiento Regeneración Nacional, él siempre pensó y siempre visualizó que el movimiento tenía que ser, como su nombre lo dice, un movimiento social con una cara política, pero sin perder su espíritu de movimiento. El problema se convierte que cuando va acumulando un movimiento social, el poder que empezó a acumular Morena en un récord de tiempo histórico para el estudio nacional e internacional, no hay movimiento social que haya tenido una repercusión tan poderosa en lo político en tan poco tiempo y con tanta amplitud como lo ha tenido Morena. Tienes el movimiento social. ¿Qué pasó con el movimiento social? La Convención Nacional Democrática. Vamos rápido. La Convención Nacional Democrática es el encuentro del pueblo harto de todo lo que ya nos habían chingado y aparte el fraude electoral. Desemboca la esperanza y el furor al mismo tiempo. Se crea la Convención Nacional Democrática. Ese es el inicio del movimiento. No es el inicio del movimiento cuando se funda Morena, no. El movimiento nace en la Convención Nacional Democrática. Ni siquiera inicia en la campaña electoral. Se empiezan a sentar las bases en el proceso de desafuero de López Obrador. Hay una organización orgánica impresionante de personas que defendían al hoy presidente de la República. Una organización como yo nunca había visto de una forma tan natural de la gente y de los vecinos sacando su cartulina y diciendo no toquen a López Obrador. Pero se empieza a articular ya con proyecto, ya con experiencia de un fraude, ya con la movilización a flor de piel de todos los días en la Convención Nacional Democrática. Y ahí empieza a crecer. El presidente López Obrador dice, un movimiento social por sí solo no puede generar un cambio, al menos de que sea por la vía armada. A ver, los movimientos sociales, ¿cómo llegan a tener influencia en los cambios estructurales de un sistema? Solo hasta este momento a nivel mexicano, no estoy hablando de otros países. A nivel mexicano, la única manera que un movimiento social había causado un terremoto al interior de las estructuras del sistema era la vía armada. No existe otro, no existía otro. Por más que me vengan a decir que los movimientos de ninguno. El movimiento estudiantil, el movimiento de Tlatelolco, el 68, el 71, todo lo que se fue acumulando ahí, la lucha feminista, evidentemente, todo eso tiene una repercusión en la conciencia colectiva, pero no genera en sí misma un terremoto al interior del Estado y de las estructuras del régimen. Entonces López Obrador decía, la única forma que tenemos históricamente de poder cambiar al país, si seguimos siendo movimiento, es que no vamos a llegar a resolverlo, no vamos a poder resolverlo solo con movimiento. Tenemos que tener la parte política.
que con sus reglas, que con sus instituciones que ya estaban ahí chamuscadas en el infierno, compitamos, y que aún con sus reglas perversas, con sus trampas, con todo el poder que tienen todas las cabezas del dragón que es el sistema salinista neoliberal, les ganemos. Y así lo ganamos en 2018. Y entonces ya tenemos un partido político. ¿Cuál es la cuestión, mi querida audiencia? El movimiento social tiene mucho de moral y tiene mucho de la parte ética y tiene mucho de la parte de la memoria histórica. Pero nadie gana tanto poder al ser solo movimiento social. La forma en la que ganas poder es estando en el poder político. El movimiento fue creciendo. Como fue tan rápido, por supuesto, por el trabajo de López Obrador, por el trabajo de despertar las conciencias, de ir a despertarnos literalmente, nos zarandeaba y nos decía, vamos a cambiar, vamos a ir al cambio verdadero. Pueblo por pueblo, plaza por plaza. Se burlaban, mira ese viejito ya olvidado porque no sale en Televisa, porque no lo entrevista ya ni Carmen Aristegui, ahí anda hablándole a 10, 14 campesinos. ¿Qué nos va a causar a nosotros si tenemos la oligarquía económica transnacional, al crimen organizado, a los potentados? ¿Qué nos va a hacer que anda ahí puebleando? Fue tan fuerte lo que sucedió en 2018, asaltas por completo el escenario como lo estaba visualizando la oligarquía, el régimen podrido, y entonces Morena empieza a ganar gubernaturas, pero no solo gubernaturas, empieza a ganar municipios. La base de la transformación de los sistemas electorales como lo tenemos en México, empieza desde el municipio. Morena empezó a ganar municipios en toda la República, empezó a ganar congresos, empezó a ganar estados y ya había ganado ya la presidencia de la República. El poder llegó al movimiento social de una forma muy rápida. Esto, ¿por qué lo traigo? ¿Por qué explico todo esto? ¿Por qué doy este contexto? Porque es muy claro, es muy evidente y hasta en cierto modo es muy natural. En nuestra propia naturaleza humana va de esta forma ya como de una manera automática el que empiezas a ambicionar. Cuando era un movimiento social, había el compromiso ideológico, el compromiso con las bases, el compromiso con la gente de a pie, con los olvidados, con los pobres, con la desigualdad, con los que sufren. Pero cuando empiezas a ganar tanto poder en tan poco tiempo, ahí es donde viene la verdadera pregunta de las intenciones. ¿Quiero ser presidenta o quiero ser presidente para seguir ese legado de López Obrador? ¿O lo quiero por mi ambición propia? ¿O lo quiero porque me quiero mucho y creo que yo soy el único capaz y los demás no de llevar a cabo un gobierno? ¿Me explico? Es natural en el ser humano la ambición. No la voy a calificar entre mala o buena. Lo que sí voy a decir es que es algo natural. El movimiento tuvo acceso al poder de una forma tan rápida que entonces, gente querida, empezó a desbalancearse un poco las intenciones de la gente. Y los que estaban ahí acomodados dijeron, ah, caray. Así como, ah, caray, nuestro usuario, así empezaron a decir, ah, caray. Esto es mucho poder. Esto es mucho poder. Y entonces empiezas a coquetear con esa idea y todos los ideales y todas las metas y todos los sueños y todas las miradas de ese pueblo huérfano, de ese pueblo desamparado, de ese pueblo masacrado, se te van olvidando. Y entonces tus acciones ya no son las acciones de una persona que ve por un movimiento social, sino de una persona que ve por su propia ambición, porque sabe que tiene la posibilidad de tener acceso a mucho poder. Miren, audiencia, resentidos y resentidas, todos aceptan hoy, el propio Joaquín López Dóriga, que es el monumento del antiperiodismo, que no hay alguien y no ha habido alguien con tanto poder en el país
en la historia del país, por lo menos de lo que consideramos no el México democrático, sino el México más institucionalizado, en donde ya no tenías que matar, a excepción del 94, a la persona que es ella para que no fuera ella y fuera otro. Pero en esto llamado México institucionalizado, con lo que sea que signifique, nadie ha tenido tanto poder como López Obrador. Y en vez, nadie, ellos dicen que ni Carlos Salinas de Gortari. Yo ahí estoy en debate, pero puede ser que les conceda esa posición, porque el poder real emana del pueblo y eso sí tiene López Obrador. No ha habido alguien con tanto poder como López Obrador. ¿Y saben qué ha hecho con el poder? No se ha regocijado en el poder. No se ha regocijado en tanto poder y en tanta influencia, ¿no? Lo que ha hecho el presidente con ese poder ha sido ejercerlo en beneficio de el origen de él y de lo que él creó, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. No olvidándose de las miradas, no olvidándose de las lágrimas, no olvidándose de los suspiros, no olvidándose del clamor popular. Pero ese es López Obrador. Mi pregunta es, ¿al interior de estas corcholatas hay esa reflexión? ¿O están viendo tanto poder que esa parte social, que esa parte de lucha, que esa parte que es lo más hermoso de un movimiento, que es las esperanzas de las personas, el que literalmente puedes llegar a cambiarles la vida con el poder para bien, porque se las cambiaron para mal, desde el poder se lo cambiaron para mal, para desgracia, y puedes ahora tener el poder para cambiarles en beneficio, para sanarles? ¿Esta conciencia estará en las corcholatas? ¿Estará en todas? No estoy hablando de capacidad. No estoy hablando de capacidades. Creo que de las 5 o 6 corcholatas, bueno, no, es que, híjole, no puedo hablar del niño verde como alguien que tenga la capacidad, ¿no? Vamos a hablar solo de 5, ¿va? Y hasta vamos a meter a Monreal. Vamos a hacer ese experimento, ¿va? Vamos a meter hasta Monreal. Bueno, hay capacidad en los 5, yo no dudo de eso. Pero estarán teniendo esa reflexión de ver tanto poder y de olvidarse de lo que fue el movimiento social. Porque aquí hay alguien que está amenazando, y con esto termino el monólogo, a través del brazo ejecutor que ahora tienen, que es el Poder Judicial, tirar la candidatura de Morena. Los enemigos están allí, están afuera. Veamos entonces las intenciones, lo vamos a ir viendo, porque esto se resuelve, ¿eh? Esto tiene digamos, hay una parte de tiempo, no es infinito, esto se define. Yo les voy a decir una cosa y con esto termino. El 6 de septiembre vamos a ver tal cual son a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, al Niño Verde, a Monreal y a Noroña. No nos vamos a ir mucho más tiempo. El 6 de septiembre vamos a ver tal cual son a las 6 corcholatas. Y si alguna de ustedes apostó por una y ahí se dio cuenta que no, tendremos que reconocerlo, me incluyo, y apoyar al que quede. Es un proceso complicado. Es un proceso que nos pone a todas y a todos, no nada más a ellos. Ellos la tienen fuerte, pero nosotros como ciudadanos, como pueblo también. ¿Qué vamos a hacer? Pero abro esta reflexión para que podamos ir construyendo un proceso de selección lo más noble posible, lo más íntegro posible, desde el periodismo, desde el análisis. Vamos a dejar el tema por ahí, pero ahí está la acechanza. De afuera quieren anular la candidatura a través del Poder Judicial.